poderlas diferenciar y con fotos todos. Posteriormente, entonces pasamos a las placas. Las placas van a ser lesiones elevadas, van a ser aplanadas. La extensión normalmente va a ser superior a la altura y la altura normalmente va a ser menor a 5 milímetros. Siempre va a ser más extensa que alta y se pueden formar normalmente pues, por confluencia de pápulas y cuando se forman por confluencia de pápulas se dice que son en forma de meseta. Aquí pues las podemos dividir en epidérmicas, dermoepidérmicas o dérmicas. En las epidérmicas a su vez podemos ver que se den por hiperplasia, por neoplasias benignas o por neoplasias malignas. Si se dan por hiperplasia podemos hablar de un condiloma acuminado. Si se da por neoplasias benignas, una queratosis seborreica, que también puede ser una pápula dependiendo de la extensión y del tamaño de la lesión. Y si ya pues pensamos en una neoplasia maligna, pues en ellas tenemos las de la enfermedad de Bowen y las de la enfermedad extramamaria de Paget. En cuanto a las epidérmicas, ahora en cuanto a las dermoepidérmicas, las inflamatorias, pues psoriasis, que va a ser como el ejemplo estrella de placas realmente, el líquen plano, la dermatitis alérgica de contacto. Si es por amartoma, pues un nevus sebáceo o un no melanocítico congénito. Si se dan por hiperplasia, tenemos el líquen simple crónico. En cuanto a las neoplasias también benignas y malignas, en las benignas pues el nevus de Clark y en las malignas el melanoma más avanzado y las micosis fungoide. Y si se dan por depósito puede ser un líquen amiloide. Y ya en cuanto a las placas dérmicas, podemos tener las inflamatorias o de depósito. Si son inflamatorias se puede dar por una urticaria, que igual la lesión de urticaria vamos a hablar ahorita sobre los abones, pero en general se puede clasificar como una placa. El granuloma anular y el síndrome de Sweet, y ya por depósito, pues el mixedema peritibial. Y aquí en estas imágenes, pues podemos ver eh, el, en la primera imagen de arriba, podemos ver el condiloma acuminado, podemos ver también una queratosis seborreica, enfermedad de Bowen, la psoriasis, síndrome de Sweet y ya. Ahora, las pápulas. Las pápulas van a ser también lesiones superficiales, pero estas sí van a ser más elevadas, van a ser de consistencia sólida. El diámetro, dependiendo de la literatura donde uno lo lea, una literatura dice que tiene que ser de un diámetro menor a 5 milímetros, otra dice que es menor a 1 centímetro. Normalmente en ella, si no se palpa, no es pápula. O sea, como para que uno lo tenga en mente, lo que no se palpa nunca va a ser una pápula. Y pues se debe decir, pues, la forma, si está aplanada, si es redondeada, si es cupuliforme, si es poligonal, acuminada, umbilicada o pediculada. A continuación tenemos unos ejemplos, las verrugas virales, el molusco contagioso y los acrocordones. Como para hacer un ejemplo más de cómo describirla, entonces en la figura de la izquierda tenemos en mano derecha múltiples pápulas de diámetros entre 0,5 y 0,6 centímetros, distribuidos en el dorso de la mano en falanges y ya, siguiente. El nódulo, pues vamos a tener que es una lesión sólida, va a ser profunda, puede o no ser elevada y visible y el tamaño normalmente va a ser mayor de 5 milímetros. Se diferencia de las pápulas por su tamaño y por su profundidad, porque las pápulas van a ser más pequeñas y no van a ser tan profundas como los nódulos. Casi siempre, pero no es de todo el tiempo, va a ser más palpable que visible y se puede ver inclusive como una mácula. Y ya hasta que uno lo toca es que se da cuenta pues que es un nódulo. Siguiente. Los nódulos también los podemos clasificar en dermoepidérmicos o dérmicos. En los dermoepidérmicos, pues si se dan por hiperplasia, puede ser un prurigo nodular. Si es inflamatorio, pues un dermatofibroma o neoplásico, un melanoma primario también nos puede dar nódulos. Y en cuanto a los dérmicos, podemos ver si son inflamatorios, neoplásicos benignos o neoplásicos malignos. En los inflamatorios tenemos los abscesos, los nódulos reumatoides y los antomas tuberosos. En las neoplasias benignas, los cilindromas y los tricoblastomas. Y en las neoplasias malignas, pues un linfoma, un vaso celular o por metástasis.
Y aquí tenemos unos ejemplos. El prurigo nodular, el melanoma, como ya lo mencionamos, los abscesos, los dermatofibromas y los cilindromas. Los sabones, que era lo que estábamos mencionando ahorita, va a ser una lesión elevada, va a estar con edema, es pruriginosa, normalmente va a ser rosada en la periferia, pero siempre en el centro va a tener como cierta palidez y se va a ver de esa manera por la extravasación del plasma a partir de los vasos cutáneos dérmicos. Porque hay, y bueno, y hay liberación de histamina y demás, pues porque normalmente se da en la urticaria y los vasos del centro pues van a estar ocluidos y por eso ya no se va a ver tan rojo. Siguiente. Bueno, las vesículas son lesiones elevadas que van a estar circunscritas, van a ser de contenido líquido y su diámetro va a ser normalmente menor a 5 milímetros. Este contenido líquido puede ser seroso o puede ser hemorrágico. Y la diferencia de la vesícula con el quiste es que la vesícula va a tener contenido, el tipo de contenido que tiene se va a ver, mientras que en el quiste no, porque va a tener una capa, por decirlo así. Y es muy fácil de romper, mientras que con los quistes sí son mucho más difíciles y pues normalmente requieren cirugía. Siguiente. Las vesículas pues pueden ser intraepidérmicas o subepidérmicas. En las intraepidérmicas a su vez las podemos dividir en dos, por acantolisis o por esponjiosis. Por acantolisis tenemos el eritema multiforme, el herpes virus, erupciones medicamentosas o la enfermedad de mano, pie, boca. Por esponjiosis tenemos la dermatitis de contacto, las picadoras de insecto y las dermatofitosis. Y en las subepidérmicas tenemos por infiltrado inflamatorio o por contenido celular. Si es por infiltrado inflamatorio, tenemos el líquen plano, la dermatitis herpetiforme, el pemfigoide ampolloso o la urticaria pigmentosa. Y si es por contenido celular, pues una epidermólisis bullosa simple o una porfiria cutánea tarda. Siguiente. Aquí tenemos unos ejemplos de dermatitis de contacto, de la enfermedad de mano, pie, boca, la dermatitis herpetiforme y el herpes simple. Ahora vamos a hablar de las ampollas, que van a ser lesiones elevadas, que también van a tener contenido líquido, pero van a medir más de 5 milímetros. El contenido puede ser seroso, puede ser purulento, puede ser hemorrágico y pueden estar formadas por la confluencia de pústulas o la confluencia de vesículas y se va a poder ver el contenido también. El drenaje de las ampollas normalmente no va a ser un drenaje complicado, y lo ideal es que se deje la capa epidérmica cuando se drenan, porque a veces se ve que se quitan, lo ideal es que se deje esta capita. Y hay pues diferentes tipos, hay ampollas que son tensas y ampollas que son flácidas. En las flácidas hay una disrupción en la epidermis y encima, mientras que en las tensas el daño está hacia la membrana basal. Y ahí podemos ver 4 ejemplos de ampollas por fricción, quemaduras térmicas, dermatosis ampollosa lineal por IgA o una reacción ampollosa por picaduras de insecto. Ahora vamos a hablar de las pústulas. Las pústulas van a ser también lesiones elevadas, que normalmente van a medir menos de 5 milímetros. Van a ser eritematosas, van a tener acumulación de exudado purulento, amarillo o lechoso. Y normalmente se puede decir también que una pústula es una pápula llena de pus, por eso pústula. Y el pus pues va a ser por infiltrado neutrofílico y debemos tener en cuenta que no todas las pústulas van a ser infecciosas. Y ya, y pues hay que tener en cuenta un poco que no todas, o sea, que tiene que ser pequeña, porque si vemos una que ya es muy grande, pues es una ampolla que se llenó de pus, pues que también es posible. Siguiente, por favor. Bueno, entonces tenemos diferentes tipos de pústulas. Tenemos las foliculares que son estériles, en donde pues un ejemplo claro es la rosácea, y una folicular infecciosa, en donde tenemos la foliculitis. También tenemos las que son no foliculares, también estériles e infecciosas. En la estéril pues tenemos a la psoriasis pustulosa y en la infecciosa un ejemplo es el impétigo. Ahora, el quiste pues va a ser una lesión circunscrita, esférica, puede o no ser elevada,
y correspondiente a una cavidad con un contenido líquido o semisólido. Normalmente van a tener un revestimiento epitelial y es remitente a la palpación. Entonces, ese revestimiento epitelial es lo que nos va a hacer diferente los quistes con las vesículas. Siguiente. El tumor va a ser una lesión elevada, sólida, que va a ser profunda, es polimórfico normalmente, tiene un aspecto expansivo que necesariamente tiene que alterar la estructura la estructura de los órganos adyacentes y va a persistir en el tiempo. Entonces es una lesión que va a destruir tejidos y si no los destruye, no va a ser un tumor, puede ser un nódulo, puede ser cualquiera de las otras lesiones que ya vimos. También pues depende del origen, podemos sospechar de ciertas patologías. Normalmente en los epidérmicos vamos a encontrar el escamocelular, el vasocelular, un melanoma. Si son dérmicos, pensamos más en un dermatofibrosarcoma protuberans o en un fibrosantoma típico. En los vasculares tenemos los hemangiomas y los angiosarcomas cutáneos. Aquí tenemos más adelante entonces ejemplos de, en los epidérmicos, pues el carcinoma escamocelular, el vasocelular, el melanoma, en los dérmicos el dermatofibrosarcoma protuberans o el fibrosantoma típico. Y por último, en los vasculares, pues los hemangiomas infantiles son pues como los más conocidos. Y por último, para terminar con las lesiones primarias, tenemos a las telangiectasias, que van a ser vasos sanguíneos que tienen un calibre menor a 1 milímetro, van a ser superficiales, van a estar dilatados y visibles. El aspecto va a estar normalmente ramificado, no van a ser vasos pulsátiles y siempre, siempre, siempre se tienen que ver. Si no se ven, no es una telangiectasia. Y eso es por lesiones primarias. Bueno, entonces vamos a hablar de las lesiones secundarias. La erosión. Entonces decimos que la vamos a definir como una pérdida superficial que afecta de manera parcial a la epidermis, formando una excavación y es el producto de la ruptura de una ampolla como tal. La escoriación es algo parecido, pero es una lesión externa que afecta parcialmente la epidermis, la cual puede presentarse de una forma lineal o puntuada. Tenemos la úlcera, que es una lesión deprimida y cóncava, es el producto de la pérdida de la epidermis, dermis e incluso la hipodermis. En esta se pueden evaluar varias cosas. Entonces tenemos la piel circundante, en donde debemos identificar cambios asociados a enfermedades vasculares o patológicas. En la ubicación y forma, esta nos va a ayudar a precisar la localización y también a definir como tal su morfología. Si puede ser redonda o puede ser estrellada. También el borde puede ser en saco bocado, también puede ser angulado, de elevación o puede ser indurada, con variaciones en el color. Cuando vamos a evaluar la extensión y profundidad, medir el tamaño y determinar si compromete la dermis, hipodermis o tejidos más profundos. Cuando vamos a hablar del fondo, entonces si está limpio, que no esté necrótico, que no tenga como tal tejido de granulación o secreciones o sangrado, y si estas lesiones presentan como tal costras, lo que se recomienda es como retirarla para poder observar mejor la lesión. En el olor y los síntomas, entonces ver o identificar si es de olor fétido, si hay presencia como tal de dolor o no, y en el número, pues identificar si es una o varias lesiones. En la fisura, entonces, es una interrupción lineal en la continuidad de la piel. Frecuentemente es dolorosa, es causada por sequedad extrema, engrosamiento cutáneo y disminución de la elasticidad. Las fisuras pueden ser únicas o múltiples, con bordes afilados, bien definidos y se pueden localizar en fondo de los pliegues cutáneos,
alrededor de los orificios naturales o en las áreas de la queratodermia. Un ejemplo de estos puede ser la dermatitis de la mano, en donde se puede presentar, no sé, pues por lavarse las manos muy seguido con agua o con sustancias húmedas y asimismo se pueden presentar los eczemas del pie. Tenemos, por otro lado, las costras. Entonces, la costra genera depósitos endurecidos formados de líquido seco y otras sustancias orgánicas sobre la piel previamente lesionadas. Entonces, las podemos encontrar de varios tipos. Hemáticas, séricas, que sería como suero o en plasma, mielicérica, que es generalmente en el pus, escara en tejido necrótico secundario a isquemia tisular, la escúpula, que es una costra amarillenta y es espesa, en donde generalmente es encontrada en el querión del celso, que es una forma de tiña severa del cuero cabelludo. Y por último, tenemos la mixta, que sería como una combinación de todo lo que acabé de mencionar. Los ejemplos que podemos ver acá es la dermatitis de la mano con infección secundaria o la costra meliflua de impétigo. Ahora tenemos la atrofia. La atrofia se puede presentar de dos formas, epidérmica y dérmica. Entonces acá podemos ver la epidérmica, que sería el adelgazamiento de la dermis, que provoca la formación como de arrugas y el aspecto cutáneo va a ser muy, muy brillante. A diferencia de la atrofia dérmica, que es como tal pérdida de colágeno y fibras elásticas en la dermis, lo que va a generar que se vean depresiones en la piel. Y acá podemos ver un ejemplo de cada uno. Entonces la epidérmica, como vimos, iba a ver muy brillosa, entonces va a ver, se presenta en el líquen escleroso, y en la dérmica generalmente cuando vemos como la presencia de las estrías. La escama, entonces, son láminas blanquecinas que son producto de la descamación del estrato córneo engrosado. Entonces, estas, para poder hacer una evaluación morfológica para el diagnóstico diferencial, em, tenemos que analizar las siguientes características que son claves. Entonces, la adherencia, que se pueden adherir totalmente o pueden ser semiadherentes. El color, pues bueno, si es blanca, si es amarillenta, si es plateada o pardo sucio. En el brillo, si son nacaradas o opacas. En el tamaño, pequeñas o que sean extensas. En el espesor, entonces que sean finas o que sean muy gruesas. En la textura, pues que sea suave o que sea áspera. Y en el aspecto hay muchos, entonces puede ser seborreico, piriaticiforme, misáceo, queratóxico, laminar, ictiosiforme, ostracio, folicular y de encaje, que es parecido como a las estrías. Em, Estas, pues generalmente las podemos encontrar en enfermedades eritroescamatosas como la psoriasis, la pitiliasis rosada y los eczematíes. Y aquí tenemos pues dos ejemplos que sería en la escama de ictiosis vulgar y la psoriasis. En lo que es la liquenificación, entonces es un engrosamiento y endurecimiento de la piel con cambios en la pigmentación y acentuación del patrón cutáneo, causado por un rascado crónico. Entonces, esta se puede clasificar como circunscrita o difusa. Entonces, al principio se observan pequeñas facetas acompañadas de escamas blanquecinas y escoraciones. Después, estas como que comienzan a proliferar y lo que generan son unas papilas dérmicas, formando un cuadriculado característico, como se puede evidenciar en las imágenes. Entonces, las zonas más afectadas pueden hacerse verrugosas o papilomatosas.
Entonces, generalmente se identifican, que habíamos dicho, circunscritas o difusas. Entonces, cuando son circunscritas, es más frecuente que se genere en las mujeres y se caracteriza por que son placas ovaladas o irregulares con bordes difusos y se pueden alcanzar, estas pueden alcanzar a que sean de gran tamaño. Y las difusas, entonces, sería como en pieles secas, en aspecto reticulado, con exageración de los pliegues y asimismo se ve pigmentado, se va pigmentando con el tiempo. Em, entonces, en la esclerosis es el endurecimiento localizado o generalizado de la piel con pérdida de la elasticidad y apariencia, tensa, brillante y rígida. Esta se debe principalmente a la hialinización y acumulación de nuevo colágeno en la dermis. Esta se puede presentar de forma compacta, densa, homogéneo y con escasos fibroblastos. Todo esto se da como una consecuencia de una reacción inflamatoria previa. En la cicatriz, entonces, es una porción de tejido fibroso avascular, es pálido, retraído y duro que se observa tras la fase precoz de la reparación de los tejidos, que generalmente es rojo y suave. La cicatriz, pues depende siempre del traumatismo que tenga o puede también ser causada por un proceso quirúrgico, que estas se pueden clasificar como cicatrices simples o extensas. En ambos casos pueden ser lisas, deprimidas, contraídas o retraídas. Muchas veces las personas se preguntan como cuál es la diferencia entre el queloide y una cicatriz hipertrófica, y es que en el queloide crece más allá de la zona de la herida original como tal. Y por último tenemos el infarto, entonces que es la interrupción del flujo sanguíneo causando una isquemia o una necrosis tisular. Esto se puede manifestar generalmente con cambios en la coloración progresivas, desde un tono grisáceo a blanquecino inicial o puede llegar a morado oscuro o negro cuando hay una necrosis avanzada. Y pues el ejemplo que podemos ver acá sería el síndrome de antifosfolípido o más conocido como el síndrome del dedo azul. Bueno, ahora, bueno, antes de continuar con el cuestionario, una cosa que no dijimos al principio, y es que toda lesión primaria va a aparecer sobre piel sana, mientras que las lesiones secundarias siempre van a aparecer, no, pues normalmente después de una lesión primaria o aparecen en piel previamente afectada. Y para complementar un poquito sobre las cicatrices atróficas, hay unas que son muy características en el acné, que son las cicatrices en picahielo, las que son en rolling y en boxcar. Esos son diferentes tipos también como de ejemplos que se pueden ver y se ven en la práctica diaria. Ahora sí, para continuar, tenemos un cuestionario, son 3 imágenes para que quien quiera pues puede participar, diciendo la anatomía como para recordar un poquito. Lo ideal es que digan en dónde está localizado, después la morfología, las características y la distribución. Entonces, no sé si alguien quiere hablar. Yo la podría decir. Dale. Bueno, entonces veo una mácula parda sobre la región malar derecha, de bordes bien definidos. Sí, perfecto. Es como reticulada, em, y ya los bordes son regulares, le añadiría yo. Muy bien. La siguiente, ¿quién se anima a decirla? Alguien que se anime a hablar. No está tan complejo. Igual todos estamos aprendiendo, todos estamos, pues, igual, o sea, por más de que
ya seamos grandes, chiquitos, lo que sea, siempre estamos en aprendizaje, entonces sin miedo. Dale, Diana. Listo, de una. Entonces veo múltiples placas de bordes bien definidos, con algo de escamación blanquecina o plateada en superficie no, extensora del codo, no sé. Algunas costras hemáticas también sobre la placa y pensaría, no sé, me corrigen, de pronto por el rascado crónico, algo de liquenificación como en la alrededor de la plaquita, pero no sé. Perfecto, Diana, muchas gracias. Sí. Y pues este tipo de placas son muy características de la psoriasis. Y la última que tenemos está más fácil para que se anime alguien más. Se devolvió. Ya, ahora sí. ¿Quién se anima? Dale, Juan. Hola, Juan. Ah, ya, ahora sí te escuchamos. sí. Bueno, pues se ven bastantes papulopústulas eh, de predominio en región malar, en mentón, pero también hay como cicatrices en picahielo en esa misma región malar. Eso es a grandes rasgos. Probablemente también hay comedones. Sí, perfecto, muchas gracias. Y podemos también ver como lesiones no bloquísticas. Pero bueno, eso fue todo. En la última diapositiva tenemos la bibliografía que utilizamos para esta presentación. Estamos abiertos a preguntas, a comentarios, a lo que quieran adicionar. Eh, quieren- Hola, ¿me escuchan? Sí, doctora. Bueno, mucho gusto. Mi nombre es Valentina Pérez. Yo soy residente de segundo año de la residencia de dermatología en la FUCS. Niñas, primero quería decirles que muchas gracias por la charla, muy buena. Quería recordarles a todos que pues para llegar como a un diagnóstico diferencial en dermatología, o sea, lo primero, siempre saberse muy bien la semiología. Entonces como que practiquen, pongan imágenes y ustedes mismos como que descríbanlo, porque la única forma como de llegar al diagnóstico es hacer la descripción bien pues de las lesiones. Y como una forma fácil como para que ustedes se organicen mejor, siempre pensar primero como en el examen físico, escribir primero el fototipo Fitzpatrick que tenga el paciente, luego la localización, o sea, por ejemplo, primero empiezan en brazo derecho, tiene una placa, o sea, entonces primero la localización, luego la lesión primaria que tenga el paciente y describen todo lo que vean, o sea, entre más específicos sean, mejor porque así es más fácil para ustedes llegar a un diagnóstico. Entonces, después de la lesión primaria, y describirían el color, los bordes si son regulares, si son irregulares, la distribución, la configuración, y posterior que describan bien toda la primaria, ya ahí dicen si el paciente tiene o no alguna lesión secundaria. Entonces, literal, entre más específicos, mejor. Entonces, si quieres, Cami, no sé, si pones un momentico las imágenes que pusieron como a lo último. Sí, Si doctora. pueden. Si quieres, deja en esa. Entonces, digamos, por ejemplo, acá, la anterior, o sea, la primera, desde la primera que pusieron. Entonces, digamos, por ejemplo, en esta empezarían con el fototipo de la paciente. Entonces, por ejemplo, es una paciente femenina de 62 años con un fototipo Fitzpatrick 2, en mejilla derecha presenta pues una mácula,
parda clara de bordes irregulares bien definidos. Entonces, como entre más específicos y más cosas vean, pues mejor. Digamos, si no se alcanza a ver bien, pero si en esa le ven como otras zonas de pigmento en el interior que se ven un poquito más oscuras, eso también lo pueden describir. O sea, ustedes pueden decir en el interior con algunas zonas pardas oscuras. Pase si quieres a la siguiente. Entonces, en esta, por ejemplo, dirían en un ejemplo, bueno, paciente femenina de 20 años, con fototipo Fitzpatrick 2, en brazo derecho presenta una placa, o sea, dicen primero la primaria, una placa eritematosa de bordes regulares bien definidos, y luego dicen la secundaria, o sea, en esta dirían que presenta una escama que se ve plateada y se ve gruesa. Entre más describan también la lesión secundaria, eso también los lleva al diagnóstico. Entonces, como para que tengan eso en cuenta. Y en esta pues sería lo mismo, o sea, dan el fototipo, bueno, primero el paciente masculino, la edad, fototipo Fitzpatrick sería como 4, y describen todas las localizaciones, o sea, en dorso nasal, labio superior, labio inferior, mentón, mejillas, presenta nódulos, quistes, pápulas eritematosas, pústulas, tiene también comedores abiertos, cerrados, y también, como dijeron ahorita, las cicatrices. Entonces, entre más puedan ser específicos, eso los va a llevar como a múltiples diagnósticos diferenciales, pero la única forma como de llegar a un diagnóstico es que ustedes describan bien la semiología. Entonces, la invitación es a eso, que practiquen, que pongan imágenes y ustedes mismos, como en ese ordencito que les di, empiecen a hacer como el examen físico. Muchísimas gracias, doctora. Gracias a ustedes, muy buena charla y qué bueno que pues se conectó tanta gente. Bueno, hasta luego a todos, que estén muy bien, gracias por conectarse. Chao a todos, muchas Muchas gracias, gracias a niñas. todos por conectarse. Muchas gracias, niñas, hasta luego.